Vamos a darle gracias a una crème glace, una crema de helados. Él se ha convertido del protestantismo al catolicismo. Le vamos a dar la palabra para que nos cuente su historia. This is a great honor for me to be here in Medjugorje. Velika mi je čast. Es un honor para mí estar aquí en Medjugorje. Every good thing in my life has come from Our Lady of Medjugorje. Svaka dobra stvar u mojem životu došla je preko Todas las buenas cosas de mi vida han venido a través de la Virgen de Medjugorje. Quiero contarles la historia de mi vida I hope that is one y la vida de mi familia. obitelj. Quisiera que este mensaje sea un mensaje de esperanza. Lo deseo y lo espero. and my mother Mi padre y mi madre Moj otac i majka su sa srednjeg zapada Sjedinjenih Američkih Država. they call this area provienen del centro occidental de los Estados Unidos, que llamamos entirely made up of Protestants. la cintura bíblica, Sastoji se većinom od antikatoličkih protestanta. porque esta región The way I was raised, anti está habitada por protestantes que son anticatólicos, y de este modo fui educado transferred into en un espíritu anticatólico. Posla bio prebačen u Mi Kaliforniju. padre, por razón de su trabajo, fue transferido a California. Radio koji je bio vrlo pobožan katolik. my father Encontró a un hombre que trabajó con él y que era católico y que era muy devoto. Mi padre admiraba mucho a este hombre. Sentía que en él había algo diferente que él no había visto en otras personas y que había encontrado antes que él. Un día mi padre invitó a este hombre. Rekao, ja sam rimokatolik and I believe that the Roman Un día este hombre invitó a mi padre a alejarse un poco, porque le dijo: yo soy católico, soy un hombre católico y creo que esta religión es la plenitud de la verdad, tiene la plenitud de la verdad. Y le provoqué diciéndolo: si tú quieres probar onda ću se que soy en el error, entonces yo you must llegaré a tu iglesia protestante. Pero si yo te pruebo que tengo razón, tú deberás not afraid of a challenge. formar parte de la iglesia católica. And so he said, yes, I accept. ¿Aceptas este reto? Mi padre, que no teniendo miedo de ese desafío, le dijo: yo voy a aceptar tu reto, con el cual vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a comenzar este desafío? Died at 20. Este hombre católico le dio 2 libros a mi padre para que lea. Este libro estaba escrito por una joven que había muerto a la edad de 24 años, que se llamaba Historia de un alma, de Teresa de Lisieux. El otro libro se llamaba Confesión de San Agustín. Mi padre leyó esos 2 libros Protestant faith experienced in y en su fe católica, en su fe protestante, jamás había experimentado una cosa tan profunda. Entonces comprendió que él debía llegar a ser católico. En ese momento yo era el hijo mayor de 5 hijos, y mi padre me dijo que deberíamos entrar a la iglesia católica y que deberíamos ser bautizados. I got angry. dobio sam napada i bijesa. En ese momento Weird. yo Katolici su odvratni. me puse furioso. Los católicos son gente repugnante. My father put me in Catholic. Ellos
se rocían agua bendita. Aquello era para mí como era algo mágico. Tada A pesar de eso, But at the same time, mi padre me inscribió en una escuela católica y fui educado como un católico. Al mismo tiempo, permanecía en mí todas esas dudas, todos esos miedos my Catholic faith. que habían sido inscritos en mí en la iglesia protestante. Así no abrazaba verdaderamente esta fe católica, esta iglesia católica. Mis padres llegaron a ser muy buenos católicos. Ellos llegaron a tener 5 hijos más. Ja sam odrastao, oženio se, dobio 4 djece. Crecí, me casé, tengo 4 hijos. Svjetski čovjek. Money, success, Y llegué a ser un hombre mundial. El dinero, el éxito y muchas otras cosas más wife, que deseaba, lo había logrado. I djecu živi Aun cuando si yo tenía mis hijos y a mi esposa, vivía una vida egoísta bio vrlo prazan. e interiormente estaba vacío. Un día a retreat. Jednog dana sam odlučio da ću učiniti decidí hacer que jamás había hecho hasta entonces. Retreat. I had Fui a vivir un retiro duhovnih espiritual. što nisam bio napravio. first it was Un retiro de ejercicios espirituales durante 5 años, algo que jamás había hecho en mi vida. Al principio fue muy difícil y después de estos ejercicios terminó siendo una maravillosa experiencia. Jamás en mi vida lo había vivido. Yo tenía la impresión de que podía conversar con Dios y tenía casi la impresión de escuchar a Dios. Y cuando estaba sentado en la iglesia, miraba Starija časna sestra. she was en el lado de la iglesia 75 or 80 years old, or una religiosa de 75 años o de 80 años se encontraba en ese lado de la iglesia. probably done 100 times more good in her life I prošla mi je kroz glavu misao da je ta časna sestra Un pesado atravesó mi cabeza. Me dije que esta mujer, esta religiosa, había hecho ciertamente 100 veces más de cosas buenas que yo no había hecho durante mi vida. Y enseguida her life than mine. me dije a mí misma, više dobra nego ja. But 1,000 days is only 3 years. pensé que tal vez ella había hecho 1000 veces más de cosas que yo, no solamente 100. 1000 puta Solamente hace 3 años, a lo mejor ella ha hecho 10,000 cosas más que yo, de lo que yo he hecho en estos 3 días. Y tenía vergüenza de vivir una vida egoísta, todo solamente alrededor mío y en torno mío. Era la primera vez en mi vida que yo podía pensar que el mundo no era el mejor Dios. Lord, I onda sam Yo vivía en ese mundo donde no existía más que el egoísmo. Yo oré y le dije al Señor, querido Señor, da učinim nešto drugo. querido Señor, ayúdeme. Ayúdeme a ser un hombre mejor. Na tu molitvu ¿Y ustedes saben cómo Dios respondió a esta oración? successful in business, bio sam vrlo uspješan biznismen and my business began to have Era un hombre de negocios que había tenido mucho éxito y mis negocios empezaron a fracasar. Tuve muchas dificultades. I lost my home izgubio sam dom, and even my reputation. Perdí mis negocios, perdí mi casa y moje perdí mi reputación. svakoga dana. Todos los días después de nuestro fracaso,
It was a Mi nombre se encontraba en los diarios del lugar. but I thought at least I have my health and my Hubo muchas personas que me acusaron en los tribunales. Era muy difícil para mí este tiempo. Yo me decía a mí mismo, tengo salud, tengo una familia. Después de esto fui profundamente herido. left me affected where I could Yo me herí haciendo deporte. Da više nikad Fue una herida tan profunda que no podía hacer más deporte. mislio sam mogu i to podnijeti budući da imam svoju obitelj. Pero me dije que podía soportar todo eso, puesto que yo tenía mi familia. Pero un día mi esposa vino a verme y me dijo, do. yo no te amo más, no deseo estar casado contigo nunca más. Important thing in Casada, perdón. Iako sam bio sebičan čovjek, obitelj Aún si yo era una persona egoísta, mi familia era la cosa más importante en mi vida. ću učiniti sve Entonces decidí hacer todo lo que estaba de mi parte para cuidar a mi familia, conservarla y protegerla. kuće da Durante 9 meses viví i svake sam lejos de mi casa, lejos de mis hijos, my y oraba cada día. Finalmente, mi esposa me permitió volver a la casa, rane koje sam imao u srcu nikad se nisu izliječile. pero las heridas de mi corazón Ljut čovjek. and opened my no estaban sanadas. Onome što je Yo llegué a ser un hombre colérico, enojado. Me abrí a todas las cosas tenebrosas. Tenía un comportamiento totalmente diferente, a tener palabras diferentes. Llegué a ser un hombre prema vani nitko nije ništa tenebroso. Exteriormente nada podía darse cuenta de lo que había dentro de mí, pero yo sabía lo que pasaba interiormente en mí. tu. Fue el momento en el que la Virgen intervino en mi vida. Prijatelja Un amigo in a dark place like me. bio je isto tako na takvoj He had left his que estaba en las tinieblas como yo, había dejado a su esposa, su familia, thank heaven this is y tenía un asunto but I con otras mujeres, gracias a Dios, que yo no había hecho. Pero lo veía beber am not as bad as he en los bares. uspoređivao s njime i da Yo me acuerdo que me comparaba con él y me decía, day at a sporting event yo no soy tan malo como él. jednog dana bio je neki Pero un día a man walked up to me and said, hubo un evento deportivo para mis hijos y un hombre vino hacia mí para saludarme times and say, y no le reconocí. He tenido que mirarlo 2 o 3 veces y para decirle quién eres y preguntarle quién eres tú. kada mi je rekao da je on taj moj prijatelj, the man who had been in a dark place. Él me dijo čovjek koji je bio na mračnim mjestima. I told que era mi amigo. him, you look so different. Rekao Este hombre que estaba a menudo en lugares tenebrosos. Was actually glowing. Y yo le dije y le pregunté, pero tú pareces ser diferente. Su rostro resplandecía. So peaceful and contented. izgledao je sasvim mirno i zadovoljno. There was a joy Él parecía estar tan apaciguado, tan satisfecho y había una alegría que se irradiaba en su rostro. happened. Y le pregunté, tú pareces tener un aspecto maravilloso. ¿Qué te pasó? Bio na hodniku Me dijo, he ido en peregrinaje a Europa. Are you? i onda sam ga pitao, ¿En peregrinaje tú? He said, I'm a Catholic like you. on mi je rekao ja sam katolik. ¿A qué religión perteneces tú? Y me dijo, soy católico como tú. The same faith.
Zamislite, tako Fue sorprendente porque fuimos amigos tantos años y yo no sabía que pertenecíamos a la misma religión. Entonces fue cuando me habló de Medjugorje y de las apariciones de la Virgen María y de todos los milagros donde él era testigo. Estaba fascinado. but also at the same time, I became Al mismo tiempo, i prestrašio. comencé a tener miedo. Sam da je Pensaba que él estaba loco. told me about Medjugorje. stvari Las cosas de las cuales él me hablaba con respecto a Medjugorje me dieron miedo. Back and I thanked him for telling me, and I Entonces hice un paso atrás, onome što kaže, le agradecí y finalmente me retiré lo más pronto posible del lugar. think of nothing but that man's face. ali ne Pero lo que es interesante en esta historia es que toda la semana no podía pensar en otra cosa que al rostro de este hombre, de la paz y la verdadera alegría que irradiaba, que se irradiaba de este hombre a través de su rostro. My heart. nisam znao da je to prvo kucanje Gospino na moje srce. The next weekend at the next children's athletic event, Yo no sabía que esto era el primer golpe I događaj que la Virgen que hacía sobre mí en mi caso. Era la primera vez que ella tocaba la puerta de mi corazón de este modo. please En la semana siguiente había un nuevo evento deportivo para mis hijos. Volví a ver a este hombre, lo alcancé y le dije, por favor, vuelve a hablarme de este lugar. Él sonrió y me dijo, yo pensé que nos volveríamos a ver. izno. Y él tenía un pequeño folleto para mí. if I Y yo le dije, yo debería ir allí. Y pensé así. Da sam živio prije 2000 godina and someone came to me and told me Si yo hubiera vivido i da mi je neko rekao da ima hace 2000 años y que alguien hubiera venido a decirme Mesija, que hay un lugar que se llama Jesús otišao k njemu. and I hoped that I y would que podría estar el Mesías, es que yo hubiera ido a verle. Isusa. Y espero que hubiera respondido sí y que yo hubiera ido a buscarlo. Ahora yo estaba confrontado al hecho que tal vez era posible que la Virgen María que aparecía en este lugar. Y pensé que debería ir a ese lugar. I tried to Que tenía que ir a ver si era verdad lo que este hombre me decía. Ženu. Još uvijek nismo bili u Traté de convencer a mi mujer trip to a communist country porque no teníamos una buena relación. putu Intenté convencerla para que vengamos a Medjugorje. je išla na Havaje. El problema era que era un país comunista. Ella me contestó que prefería ir a Hawái y le dije que pensaba del hecho de que yo haya por mí mismo. Entonces compré un billete de avión y una semana más tarde estaba yo en Medjugorje solo. No sabía lo que buscaba. En el avión oraba diciendo, Señor, to worship. Ja se no quiero herirte, Fears were present, moji no quiero adorar a María, bili su tu. but I asked God, help me to know the truth. I molio sam Boga, pomozi mi da spoznam istinu. I must Para un protestante era difícil orar a María, pero como yo le decía a Dios, ayúdame a conocer la verdad. very beautiful Bilo je prekrasno. to see Pasé 3 o 4 días en Medjugorje. Ljudi iz cijeloga svijeta kako mole. it was true. Fue maravilloso. Como ver cómo tantas personas del mundo entero que oraban, era verdaderamente, era un oasis de paz, un oasis de oración. for something more. Tražio sam nešto više.
Yo buscaba algo mucho más. Yo no sabía lo que yo buscaba. Heaven was real. Možda kao mnogi od vas, htio sam znati da nebo stvarno postoji. I wanted to know that Quizás como muchas personas de vosotros, yo deseaba saber que el cielo, el paraíso existe. Deseaba saber que la Virgen me conocía y que yo era importante para ella. El cuarto día en Medjugorje, in front of my eyes, Pred mojim očima moja se krunica mi rosario, zlačana. ante mis ojos, I still did not believe. Znao sam da je to čudo, ali još uvijek nisam vjerovao. I even had doubts. I thought, un rosario de oro dorado. Mislio sam si da Yo katolici sabía que era un milagro, pero siempre estaba dudando dentro de mí, pero a lo mejor los católicos fabrican rosarios dorados. voices. Que alguien, yo escuché muchas personas que decían que sus rosarios se transformaban en dorados. Yo hablaba inglés y fui a ver a estas personas y les escuchaba a estas personas que ellos se dirigían hacia la casa de la vidente María y me dije, tal vez es la respuesta que yo busco. sam se pridružila Entonces acompañé a ese grupo de anglófonos Group. que iban a la casa de María. I think at the time she was only 24 or 25. Ella vino y habló a mi grupo y pienso que en este momento ella tenía 24 o 25. Yo era un hombre de negocios. ja sam biznismen, ja sam bio uvjeren da ću biti sposoban razlučiti govor li Yo pensaba que era capaz de discernir si aquello era verdad o no. Friend's face did. njezino lice zrači Su rostro irradiaba esta misma alegría, de esta misma paz que había visto en el rostro de mi amigo. Y le hice una pregunta. odgovori na naša pitanja su bili tako duboki, nikada prije nisam ništa tako čuo. Su respuesta fue tan profunda que jamás había entendido algo parecido. Una persona le preguntó, ¿con bien de tiempo oras tú? Ella respondió, I ona yo je he consagrado mi vida entera. molitvu Bogu. It was then that I knew Tada sam znao that this He consagrado mi vida entera a Dios a través de la oración. En ese momento yo supe que los eventos de Medjugorje eran verdaderas y que era la Virgen que estaba presente aquí en Medjugorje. Estaba confrontado a la realidad and the de fact la belleza del rostro de María ja ovdje, I looked at my own life y el hecho de que la Virgen María estaba presente aquí. Enseguida miré mi propia vida, entré en mi propio corazón y vi mis tinieblas, la oscuridad. Y por la primera vez, me vi a mí mismo tal como yo era. Pensé que era una gran gracia que Dios me daba de verme mi alma. at the life that I had led. bio sam prepun žalosti i grižnje savjesti zbog života. Y estuve lleno de tristeza, de remordimiento por causa de la vida que había llevado hasta entonces. Plakati i jeca. Y busqué un lugar Plakao sam calma, tranquilo, donde podía llorar. Lloré durante horas y enseguida Life me confesé y la confesión de mi vida. Hice la confesión de mi vida y por primera vez en mi vida me sentí libre, colmado de alegría, de paz. Y no quería irme de Medjugorje. I prayed, Dear Lord, molio sam ovako. Durante mi viaje de regreso a mi casa, oraba diciendo, Señor, Nisam održao ni jedno obećanje koje sam ti dao.
And so I'm too afraid to make a promise. I sada zato se Señor, nunca cumplí una promesa que te había hecho. Por eso no quiero hacerte promesas, pero deseo pedirte que me ayudes a cambiar mi vida. Well, I mislio sam na jednu biblijsku rečenicu Y pensé en el verso de la Biblia, en el versículo de la Biblia que dice, cuando cuando fue suspendido en la cruz, él dijo a Juan, he ahí a tu madre. home. i Sveto pismo Y las Santas Escrituras nos dice que San Juan la tomó y la llevó a su casa. Entonces pedí a la Virgen María, le dije, ¿quieres venir conmigo a mi casa? priče. Ahora la segunda parte de mi historia. Vi možda mislite da je nakon toga moj život bio predivan. Tal vez que después mi vida fue maravillosa. Osjećao sam se kao da lebdim. Every day I woke up and I wanted to pray. Me sentía como si flotaba. Cada día cuando me despertaba deseaba orar. Comencé a ir a la misa todos los días. Comencé a leer la Sagrada Escritura. Comencé a leer la vida de los santos. Comencé a leer libros con la enseñanza de la Iglesia y por la primera vez comprendí Žena Began to wonder what was happening to me. que era la verdad. Y al mismo tiempo mi esposa comenzó a preguntarse con respecto a lo que me pasaba. But it is Yo pensaba yo deseaba que ella encontrara un esposo mejor, un padre mejor. Y es sorprendente cómo el diablo empezó a detestar todo lo que concernía la fe. nikad u životu svoju divnu ženu nisam čuo da psuje ili govori Esta mujer maravillosa jamás la había escuchado blasfemar o decir palabras horribles. Pero pitala me zašto odlazim na misu. de un momento a otro, ella comenzó a ponerse en cólera. Me dijo que estaba fastidiada porque yo fuese a la misa, porque los vecinos hablaban de eso. ¿Por qué llevas medallas en tu cuello? Por favor, saca esas medallas. To nije do... Yo quería poner un crucifijo en nuestra casa. Ella no lo permitió. and raised in a Catholic family. Samo mislite na to da i ona isto jedno Quiero recordarles que ella era But it shows you how far away my family que fue educada en una familia católica de 10 hijos, pero ustedes ven cómo nuestra familia estaba lejos de ser nemam svoju djecu. una familia cristiana. Logré cambiar mi manera de educar a mis hijos. Era como si yo mirase el mundo a través de nuevos ojos. La televisión, las revistas, los libros, las películas. No podía comprender cómo esas cosas eran horribles. Strašne. My children, Moja djeca, should we wait? Keep on. My children embraced our No podía comprender. prihvatila našu vjeru, They listened to the story No, mis hijos aceptaron nuestra fe. with me. slušali su priče o svecima i počeli su moliti sa mnom. But my wife grew further and further apart. Comenzaron a escuchar la historia de la vida de los santos y comenzaron a orar conmigo. Pero mi esposa, Sleep with Toga me. da više nije htjela sa mnom ni razgovarati. del hecho de que no hablaba más conmigo, no quería dormir conmigo, él se alejaba cada vez más. Fue necesario años de sufrimiento It came sin hablar con mi esposa. I onda sam došla Finalmente da ne možemo ostati pod istim krovom. concluyó que no podíamos vivir juntos bajo el mismo techo. Žarko sam Oraba muy intensamente para que mi familia
sam došao do zaključka por mi familia, pero finalmente me di cuenta family to live apart for some reason. možda ima naum da moja obitelj zbog nekog razloga mora živjeti odvojeno. Dios a lo mejor tenía la intención de permitir a mi familia de vivir separados From it. Nije mi moglo, nije por ciertas razones. No era claro para mí cómo Dios podría desear una cosa parecida, pero sabía ženi dati njezinu slobodu. I made arrangements to que de toda esta situación difícil podía salir algo bueno. Deseaba darle la libertad a mi esposa. and I planned to tell my wife Imao sam namjeru reći svojoj ženi that I loved her more than anything. da ju volim više od svega Y decidí a hacer todos los trámites posibles, firmar los papeles, que yo decirle que la amaba más que a nadie, pero no deseaba divorciarme, pero que deseaba que ella sea feliz y quería devolverle su libertad y devolverle sus documentos. I couldn't even answer the phone. Mi corazón pesaba. Al día siguiente en mi trabajo no podía trabajar, no podía hablar con nadie. Ese día a mediodía tenía cita zvonio je telefon na poslu. para ir a firmar esos papeles. A mediodía el teléfono sonó. Era un hombre que yo conocía bien. Sam ga sreo u jednoj molitvenoj skupini gdje smo Perdón, que yo había conocido apenas, lo había encontrado en un grupo de oración donde orábamos el rosario. Me dijo este hombre que esta mañana él deseaba encontrarse conmigo y le dije Time. i da ćemo que había comenzado mal el día y que prefería encontrarlo un otro día, pero él insistió, yo debo encontrarme contigo esta mañana. Estaba irritado por su insistencia. ¿Cuál es la razón tan importante por que tú debes encontrarte conmigo esta mañana? Él me dijo, on mi je ¿tú te acuerdas de ese grupo de oración He said that donde tú viniste u molitvenoj skupini ima jedna y donde yo formaba parte de ese grupo? koju Gospa Hay una joven que tiene locuciones interiores. shvatio da je to jedan oblik unutarnjeg govora, lokucije. because on my trip here I had been introduced to Comprendía que era una forma de locución interior porque durante mi viaje a Medjugorje yo había encontrado a Yelena, me había encontrado con Yelena. Način Decidí encontrar a este hombre so that no y nos fuimos a ver en un parque donde ninguna persona podía escucharnos. Y le dije, ¿qué sucede? ¿Qué mensaje tú debes transmitirme? on je rekao da je ta djevojka Me dijo, esta joven se despertó en medio de la noche y la Virgen le pidió for me I don't even de escribir un mensaje kakva poruka za para mí, para ti. he handed me an Pero ¿qué mensaje? zajedno zatvore. Yo no conozco a esta persona. Él me dio un sobre cerrado, abrí el sobre y comencé a leer el mensaje, Ako vjerovali ili ne, escrito a la mano y dirigido a mí. to poruka Que ustedes lo crean o no, era un mensaje de la Virgen María para mí. Ella decía esto: Hijo mío, querido hijo mío, he visto tu sufrimiento. consecrated your life to me. znam da si meni posvetio. Tú me has consagrado tu vida. Heaven does not want your family to be separated. Nebo ne želi da se tvoja obitelj No, el cielo no quiere que tu familia se separe. Tú debes creer y perseverar. To say many beautiful things that only our Blessed Mother could know. Bilo je još mnogo lijepih stvari koje Esta carta contenía además otras cosas muy bellas que la Virgen María podía conocer. Comencé a llorar. počeo sam se nadati tamo gdje je prije bilo beznađe.
comencé a esperar contra toda esperanza, Bad things began to happen. porque había perdido hasta entonces toda esperanza. De un momento a otro, las cosas terribles tuvieron lugar para mi esposa. Maskiranih lopova su nas opljačkali. Dos hombres enmascarados Moju ženu su odveli u neku stražnju prostoriju, Threw her down by her hair. robaron en sus negocios. Put a gun La encerraron detrás de su comercio, in the money from our business. natjerali su ju da otvori sef. le tiraron de los cabellos. She was very traumatized, as you might imagine, by Le this. pusieron un fusil en el cuello y le pidieron que abriera la caja fuerte. La caja fuerte de nuestro negocio. Imagínense cómo este evento la sacudió. Algunos días después, mi mujer, mi esposa, estaba sentada en el suelo y mi hija estaba From my daughter's hand. Moja žena je pogledala estaba tratando de hacerle un peinado con unos bigotíes Eye. y con cosas calientes. My wife, it hurt terribly, and my wife thought she was going to. Y mi esposa miró hacia arriba mientras que mi hija hizo caer sobre el ojo de mi esposa. povest tjednima. Within a few days after Mi this, esposa tuvo que tener el ojo con muchos cuidados y todos pensábamos que iba a perder la vista. Después de algún tiempo, we had just purchased it and had no insurance. el nuevo coche enorme que habíamos comprado, pero que todavía no le habíamos asegurado todavía, Drugom. My wife finally una persona la robó delante de nuestra casa. Y después de todos estos eventos, una después de la otra, mi esposa me dijo, I I have da no. se yo he reflexionado, he pensado She said, sentarme joy. u mojem životu više nema. Such darkness. Quería sentarme en ese coche y matarme, pero ya no tiene sentido mi vida, soy tan desafortunada, vivo en las tinieblas y te miro a ti, Always. mi esposo, A ti si uvijek radostan, y tú estás siempre en la paz, en la alegría, a pesar de todos de estos terribles sucesos que me han ocurrido. A pesar de todo lo que yo te hago, tú sigues sonriendo. Y me preguntó, ¿cómo lo haces? Y yo le dije, voy todos los días a la misa. nije priznala da to je ta pravi razlog, ali u roku od nekoliko dana Mi esposa no quiso reconocer que esa era la verdadera razón de mi alegría y de mi paz. Algunos días más tarde, era el 1 de enero, el día de la fiesta de María, Madre de Dios, y decidí ir a orar a la capilla, y después de la misa tvoje srce. And as I prayed, escuché que todos debían salir de la capilla. Sve te loše. Y yo oraba diciendo a Dios, ¿por qué todas estas situaciones tan malas han ocurrido en mi vida? Y sentí que alguien alone, tocaba Bio siguran da sam me tocaba en las espaldas y estaba sorprendido porque yo sabía que la capilla estaba solamente yo. Había al lado de mí una mujer que me sonreía. No la conocía. Ella me dijo, todas esas cosas malas que te han ocurrido son la respuesta de Dios a tus oraciones. ja sam ju Yo la miraba y decía, ¿pero qué? spiritual life, you can tell. No comprendí. mnogo u duhovnom životu. Lent started early that year.
Te godine lo que era la vida espiritual. Este año sam navečer za večerom pitao djecu. comenzó en la cuaresma muy pronto. Ćemo se En la noche, en la mesa, pregunté a mis hijos, moja žena pobjesniti. Talking about religion at the dinner. ¿a qué desean renunciar ustedes durante esta cuaresma? But each Yo sabía que mi esposa se pondría furiosa porque hablaba de cosas religiosas en la mesa. Mis hijos propusieron renunciar a los bombones, a todo lo que era dulces, y mi esposa me miró y me dijo, Turizmu. I was ¿tú asked, vas a pedirme a mí algo? that I'm going to go to daily mass. También tú vas a preguntarme a qué deseo renunciar durante esta cuaresma. Él me miró y me dijo, cada día voy a ir a la Santa Misa durante toda la cuaresma. She makes a commitment. Mi esposa, como toda otra esposa, es mucho más firme que yo. Y cuando ella promete algo, ella cumple su promesa. Cada día durante toda la cuaresma, ella fue a la misa. Počeo je Esta oscuridad que yo veía sobre su rostro comenzó a desaparecer y la alegría comenzó a venir nuevamente en ella. dolazi već i Uskrs je blizu. So I La fiesta de Pascua se aproximaba y dije a mis hijos que era bueno de ir a la confesión. Antes de la fiesta de Pascua, mi esposa dijo, yo deseo confesarme. Hacía más de 20 años que no se había confesado. No podía creer que algo así podía ocurrir. Žena je otišla Mi esposa fue a confesarse. Después de la confesión yo le dije da je učinila nešto jako veliko. que ella había hecho una cosa maravillosa. but the devil would try to stop her from making progress. Pero que el diablo intentaría Preduje. evitar que ella progrese. Ruin everything, don't you? Jako se razljutila, rekla Ella se puso furiosa y me dijo, That night, te noći. in the middle of the night, my wife was awake. tú quieres siempre destruir todas las cosas. Esa noche en medio de la noche, iz kreveta i rekla je netko ella se despertó, saltó fuera de la cama y dijo, sva svjetla. And hay alguien en nuestra casa. Corrió a toda la casa, le encendió todas las luces had Rekla je ovo je bio najstvarniji y comenzó a llorar. Y me dijo, I think it was a dream. este sueño ha sido el sueño más real que jamás haya vivido en mi vida. Jamás que pensaba que este era un sueño. Cuéntame este sueño, le dije yo. Sad poslušajte taj san pa mi recite da li vi vidite ono što ja vidim. Escucho cuál fue ese sueño y ustedes me dirán si ustedes piensan que yo. San je bio da je ona ponovno mala djevojčica. Ella venía de confesarse y su sueño era que ella era una niña y que vivía en la casa de su padre. Nebo je predivno, cvijeće po... Había flores por todas partes, el cielo estaba maravilloso. And there was a horrible creature. Pogledala je kroz prozor i tamo je bilo neko... Ella me dijo It was hideous and que estaba en la casa de su padre y que su padre la miraba a través de la ventana y que vio una criatura terrible, horrible, gris, que quería entrar por la puerta. Nije znala Ella estaba aterrada a woman's y no sabía qué hacer. Entonces por eso escuchó una voz que le decía, una voz de mujer que le decía, no tengas miedo, él no puede nada contra ti, ora. she didn't Y remember. mi esposa, The only prayer she could remember que no se acordaba de esta oración, no se acordaba jedna dječja molitvica. and it starts out like this. de una oración de niña. To je bila jedna dječja pjesmica koja kaže Marija je imala jedno malo Que es una pequeña canción de niña que dice, María
Ona je stalno ponavljala, Marija je imala malo. Tenía un pequeño niño, un pequeño cordero, y no hacía otra cosa que repetir esta pequeña canción. Ella miraba She picked up the lamb and held it to her heart. I uzela je to janješce i stavila ga na svoj en la mesa de su padre y veía un corderito de cerámica, la tomó en sus brazos y la cerró contra su corazón. But she Y, let go, and the creature screamed and y ese horrible hombre quería arrancárselo de las manos, pero ella no lo permitió. Y esta criatura horrible gritaba ante la puerta de la casa. Eso fue lo que ella escuchó, por eso se levantó, salió de la cama pensando que alguien había entrado a nuestra casa. ¿Pueden ustedes imaginar lo que ha sido para ella el punto de partida para su cambio? Ahora puedo decir, ella me ha sobrepasado en la vida espiritual. Por todos los sitios donde vamos, compra estatuas de imágenes piadosas de la Virgen, crucifijos. Kad ljudi dođu k nama, Honestamente tengo que decir que me incomoda cuando ve todas esas imágenes en casa. Ahora voy a concluir y decirle esto. La Virgen María en Medjugorje partners for the first time. prvi put u životu moja žena ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Por la primera vez en mi vida, yo pude vivir yo he podido tener una vida, una verdadera familia católica con mis hijos. Do not pay Mi hijo me llamó de la Universidad de Notre Dame diciéndome, školarinu za sljedeću godinu. Padre, Napuštam sveučilište Notre Dame. and I thought maybe he got into trouble for drinking, I onda sam si mislio, o Bože, nije valjda upao u probleme zbog pića. but he told me that he was praying no voy a hacer los estudios el próximo año porque voy a salir de esta escuela. Yo creía que él tenía problemas de alcoholismo. Me ha dicho, no, papá, yo he orado al pie de la gruta de la Virgen María, en una gruta que es una reproducción de la Virgen de Lourdes. Y me dijo, he knew that de una cierta manera, ella había visto a la Virgen María allí. my son is a Catholic priest in California. Danas je moj sin katolički Que estaba llamado a ser sacerdote. Ahora mi hijo es un sacerdote católico en California. My eldest daughter was going to become a doctor, Mi hija nació, mi hija mayor debía ser un médico. Ella ha cambiado de idea studying in Europe, and then went to Rome. Onda je y ahora ha escogido la teología. Ha estado esos estudios de teología en Europa, fue a Roma, ha terminado sus estudios de teología, Asked her, ha hecho un doctorado en teología y filosofía. but she thought she was called to. 3 hombres la pidieron en matrimonio. redovnica. Today, all 3 of those men are priests. Danas su sva Ella piensa que está llamada a ser religiosa. Hoy esos 3 hombres son ahora sacerdotes. Esos 3 hombres que la pidieron en matrimonio son ahora sacerdotes. Many other stories to tell you, but I want one to tell you. Tengo muchas historias todavía y ahora tengo una que quisiera compartirles todavía. Mi hija me llamó de Europa y me ha dicho, papá, he encontrado al hombre con el que deseo casarme. Bože, Y dije, no, es un europeo. From Slovakia. Slovakije. Él es de Eslovaquia. But the trouble was, she told me that he was a seminarian studying to be a priest. Ali nezgodno je to što je on bio bogoslov, pripremao se za svećeništvo. Lo que fue desagradable que él era seminarista
y se preparaba para el sacerdocio. Entonces le dije, uff, Catholic. A ona meni kaže, tata, on je istočnog obreda. And a married man papá es un católico I kod de Bizantina rito bizantino. on se mora oženiti prije ređenja. So Y today, los católicos and a son-in-law de rito bizantino deben casarse antes de estar ordenados. Entonces, tengo hijo sacerdote católico y un yerno sacerdote. Agradezco a la Virgen por por todas sus bendiciones y tantas otras, y les incito a consagrar vuestra vida a la Virgen María, a no tener miedo de darle y de confiarle vuestra vida y vuestra familia, y pídanle entrar pídanle que ella vaya con vosotros a vuestro hogar. take care of you. Život će vam biti ispunjen i ona će se za vas brinuti. Praise be Jesus Christ. Hvaljen Isus. Cumplan los mandamientos y guarden vuestra vida para que vuestra vida sea colmada. Dave, najljepša hvala. Iako smo Con inmenso gracias. čuti ovo, Hemos pasado el tiempo previsto, hace mucho calor, pero no importa porque hemos escuchado un maravilloso testimonio de la obra de Dios, de cómo Dios abre sus corazones.